Vamos a platicar. Mire, me da mucho gusto hacerlo. Con el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Él es exdiputado federal y exdirector de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Don José Luis, qué gusto, buen día, ¿eh? Oscar Mario, igualmente a ti y a todo tu equipo, ¿eh? Muy buenos días y gracias por tu invitación. Ya sé que son muy respetuosos, pero qué desastre con agua. ¿Qué pasa, eh? Pues mira, yo creo que esta crisis que está viviendo el sistema Kutsamala es verdaderamente grave, Oscar. Estamos muy preocupados. Yo digo que esto es el último aviso de una catástrofe de magnitud, para mí, inmanejable en la Ciudad de México en cuanto a abastecimiento de agua, si no realmente tomamos el toro por los cuernos y hacemos acciones ya inmediatas con visión de más largo plazo. Es el reflejo también de una falta de atención de muchos años de parte de los gobiernos, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, que pues han dejado correr el tiempo, como decimos a veces en política, patear el bote de un problema que a lo mejor no reditúa políticamente las inversiones, pero que es el servicio fundamental, que es el agua, Oscar. Es un serio problema Sí, en pero a este ver, momento. explíquenos, bueno, al auditorio, como decimos aquí, con peras y manzanas, hay creo que dos causas específicas, pero a ver, el sistema Cutzamala está conformado por 7 presas, 3 de almacenamiento, Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines, 4 derivadoras, así se llama, El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo. Entonces, por ejemplo, en Valle de Bravo, bueno, se combina la parte turística que Claro. mantiene a este municipio vivo, pero dicen la presa de Valle de Bravo, o el lago de, bueno, lago, sí, de Valle de lo que queda, Es una de presa en Valle, sí, realidad. pues casi, en vez de lanchas ya hay racers, ¿no? Y motos, ¿qué pasa ahí, eh? ¿Qué pasa No, específicamente ahí? las presas en noviembre del año pasado, Sí. Oscar, cuando teóricamente deberían de haber llegado a un 80% de almacenamiento, que es el promedio histórico, cerraron en 38%, o sea, menos Pero de ¿a qué la se mitad. debe? Diga, por ejemplo, la más conocida, ¿no? Que es Valle Valle de de Bravo, Bravo. porque mucha gente conoce este lugar, este municipio de Y México. en este momento ¿Qué está, pasa está a al un casi 40%, no? 35%, está ¿A muy cuánto? abajo, ¿A cuánto? 35%. Bueno, imagínense, menos 30. Y además faltan todavía 3 meses de estiaje, es decir, de aquí a abril es muy probable que Valle de Bravo quede en el mínimo. Toda la gente ¿Cuál seguramente es a el ti te habla mínimo? y a mí también. Entonces, ¿qué está pasando, Pero Oscar? ¿cuál es el mínimo? El mínimo son 150 millones de metros cúbicos que el nivel va a quedar hasta abajo, es decir, la gente va a quedar realmente alarmada. Pero bueno, finalmente todo el sistema de O sea, en presas, vez de agua vamos a ver ya tierra. no, nunca puedes dejar una presa, digamos, hasta abajo, aunque, Sí. por ejemplo, el año pasado en Nuevo León, la presa Cerro Prieto quedó prácticamente sin agua. Pero ¿a ¿Por qué se qué? debe? Porque Básicamente a que no hay lluvia, no llueve, pues, que tiene que ver con estos, pues, con estas variables que son de la el cambio naturaleza y climático, que sí. nadie puede controlar, o a la irresponsabilidad, falta de conocimiento e ignorancia de quienes manejan con agua y no saben qué hacer para que estos niveles se mantengan en niveles aceptables independientemente Sí. de este periodo de sequía gravísimo que se vive. Pues Sí, son son todo, tres ¿verdad? factores, Sí, Oscar, y tienes toda la razón. Desde luego está el fenómeno de cambio climático que ha generado sí. pues 3 años secos con muy baja lluvia, eso es totalmente cierto. Ah, Pero en el tema de Cutzamala yo veo tres problemas que hace años venimos ya denunciando desde nuestra asociación. Uno es la presencia del crimen organizado, como lamentablemente en todo el país, en las zonas altas, es decir, la zona del bosque, que es realmente lo que alimenta el sistema, porque si no hay bosque no hay agua, hay crimen organizado, tala ilegal y lamentablemente asentamientos irregulares, inducidos, permitidos, lo que tú quieras, pero la autoridad no está actuando. pero ¿eso En qué quiere segundo lugar, decir? la ¿Desvían inversión y el el agua a mantenimiento. ranchos privados o qué? No, no estoy hablando de Valle de Bravo, estoy Ah, hablando de la perdón, parte perdón. alta, la cuenca del río ¿Pero Cutzamala, qué como hacen? tú ¿Qué bien lo hacen? dices, Sí. tiene presas en el lado de Michoacán y en el lado del Estado de México. Y esas presas están comunicadas con canales y con acueductos, ¿no? Entonces ha habido asentamientos, pues de personas que se dedican a la agricultura o asentamientos vinculados al crimen, lamentablemente, a la tala ilegal.
ahí debió y debe de actuar urgentemente la autoridad. ¿Pero qué tiene que ver el crimen con la falta de agua o qué? Exactamente, nos quedamos sin agua, ¿no? ¿Pero qué tiene Y que luego ver? viene la parte de, obviamente, de mantenimiento. Es un sistema pues, que se construyó en los 80s, que requiere mucha inversión constantemente y atención. Y luego la mejor administración en la distribución del agua en la zona metropolitana. Entonces son tres factores que se juntan y llegamos hoy a una situación verdaderamente crítica, porque fíjate, Oscar, que algunos municipios, por ejemplo, Naucalpan, Atizapán, tienen hasta un 75% de abastecimiento de Cutzamala. En el caso de toda la zona metropolitana, Lerma y Cutzamala, que son las dos fuentes externas, representan el 30%. El 70% del agua que consumimos la tomamos del subsuelo, de los pozos profundos del acuífero, Oscar. Entonces, nosotros estamos realmente preocupados porque el gobierno federal es verdaderamente omiso frente a una emergencia que se viene ya anunciando desde hace muchos meses atrás y que obliga, esto te lo digo por experiencia cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, a lo que se conoce como la declaratoria de emergencia, que depende del Sistema Nacional de Protección Civil y este depende de la SEGOV. Entonces, ¿por qué no han hecho la declaratoria? Es algo que no me puedo explicar y que estamos exigiendo a través de muchos medios, y te agradezco esta oportunidad, a la Secretaría de Gobernación, que tiene la obligación de hacer esa declaratoria. ¿Por qué? Porque si no, Oscar, no se detonan los recursos de emergencia que requieren estos municipios y alcaldías de la Ciudad de México y el sistema de aguas de la Ciudad de México, porque tienen que hacer una serie de acciones ya. Lamentablemente las acciones van sobre el acuífero. Eso a ver, yo creo que me diga qué tipo de acciones independientemente de la sequía. Estoy platicando con don José Luis Luege Tamargo, exdirector de Conagua. Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx. Bueno, regreso con don José Luis Luege, director de la Comisión Nacional del Agua, de la Conagua. Bueno, para ir concluyendo, el sistema Cutzamala, que creo que es el que abastece o abastecía, porque pues ya no, está muy deteriorado, del 30% del agua que llega aquí a la capital de la República. Pero fíjese, sistema Cutzamala, repito al auditorio, conformado por 7 presas: Tuxpan, Ixtapan del Oro, Colorines, Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria, Chilesdó. Pero a ver, volviendo, hay muchas preguntas en esto, sí, don José Luis, gente que nos está escuchando en Toluca, en Metepec y también varias llamadas de Valle de Bravo. Dice, ¿qué va a pasar con Valle de Bravo? ¿Se va a secar la presa? No puede permanecer en estos niveles, decía usted, de 35% en el que se encuentra por mucho tiempo, dice, porque Valle de Bravo lo están destruyendo. Claro que, bueno, pues Valle de Bravo también vive, a diferencia de los otros municipios donde están las otras presas, pues del turismo. A ver, concéntrense en Valle de Bravo. ¿Nunca se va a volver a llenar esa presa o de qué depende Valle de Bravo para entender el resto, don José Luis? Mira, depende, Oscar, depende de las lluvias. No depende, bueno, pues imagínese. Yo entiendo las personas que viven en Valle de Bravo y que tienen casa de fin de semana y todo ello, pero Valle de Bravo es la presa principal del sistema que abastece agua potable a la zona metropolitana. Entonces, lógicamente, al no haber tenido las lluvias el año pasado suficientes, los niveles están pero bajos. le siguen extrayendo el agua como se les pega la gana, ¿no? No, es que si no extraes agua, pues no tienes agua aquí para beber, es decir, pero pues ya el no hay. sistema es de agua potable. Mucha gente no lo entiende y lo lamento mucho, pero la vocación de la presa es de suministro de agua para la zona metropolitana. Que está toda contaminada, es un asco, ¿eh? Bueno, lamentablemente el problema es así, es de ese tamaño. Yo también entiendo la preocupación y la molestia, pero la preocupación mayor en este momento, Oscar, es que no tenemos agua para beber. Bueno, pero con esa presa, ¿qué va a pasar con Valle de Bravo? Para entenderle bien a todo el problema, ¿va a subir de nivel en algún momento? Vamos a suponer que llueva. Se puede recuperar, Oscar, en función de las lluvias. ¿Nada más? Necesitamos el periodo de lluvia, que empieza hasta mayo, pues lamentablemente de aquí a mayo sí vamos a ver todavía mayor reducción del nivel. Pero ¿cuánto puede subir, digamos, en este periodo de lluvia, si es que llega a caer buena lluvia? Te expliqué hace un momento al 100% que las presas imposible, ¿no? Imposible. Cierran a un 80%. Es decir, se puede recuperar al 100% Valle de Bravo con lluvia.
El problema es que durante 3 años no tuvimos lluvia. Y el problema en este momento, ok, hay una afectación a Valle de Bravo, pero la afectación al abastecimiento, por ejemplo, de Naucalpan, pues es mucho mayor, porque ahí está de por medio la sobrevivencia de millones de personas, ¿me explico? Entonces, lo que estamos llamando en mi asociación es un llamado urgente al gobierno federal, primero a la declaratoria de emergencia, Oscar, porque verdaderamente estamos frente a una emergencia. Lógico, esa emergencia va a detonar acciones urgentes, que ya las anunciaron, van a perforar pozos, van a rehabilitar pozos, van a equipar pozos, se van a ir contra el acuífero. Esto va a generar otro problema, que es la sobreexplotación del acuífero. Entonces nosotros lo que decimos es, a partir de ahora, se requiere un cambio de paradigma por parte de las autoridades. Un tema que ha sido abandonado por los gobiernos del Estado de México y de la ciudad, lamentablemente, que lleva 25 años sin invertir lo suficiente, tiene que cambiar. Entonces, requerimos nuevas fuentes de abastecimientos, requerimos una política de cuidado del agua y Cutzamala se tiene que recuperar, Oscar, pero es fundamental que tome acciones el gobierno, que no puede permitir que el crimen organizado esté ordenando las acciones sobre la cuenca de Cutzamala. Eso es lo primero que tienen que hacer. Uy, no, pues está difícil. Y lógicamente, pues sí, aquí hay que hacer un llamado a la ciudadanía. Tenemos que cuidar el agua en esta época de estiaje. Tenemos que ser muy cuidadosos de no perder por fugas en las llaves, en el excusado, en usarlo, no usarla para banquetas y para otras cosas, y efectivamente entender que sí estamos en una situación de emergencia. Sí, oiga, la campaña buenísima que supuestamente la iban a recuperar desde hace quién sabe cuántos sexenios de ciérrale, qué buena campaña, ¿no? Y pues quizá no han hecho yo nada. Creo que ha habido muy buenas no campañas de comunicación, Oscar, que no se han reflejado en un cambio de actitud. Porque no, pero ¿cuáles campañas? Últimamente no hay campañas para el agua, pues ¿sí? digo, yo he visto campañas de cuidado del agua, pero digo, la campaña de Ya Ciérrale fue una campaña exitosísima y muy bien dirigida. Sí. Pero el resultado final es que no estamos cuidando el agua suficientemente. O sea, no hay la conciencia. Mira, Oscar, yo lo hablo constantemente con amigos y vecinos. Tenemos que saber cuánto consumimos, tenemos que tener bien nuestro medidor, tenemos que tener conciencia si hay una fuga en casa. Y normalmente no lo vemos, no lo atendemos, no nos interesa. Entonces, sí es muy importante un cambio de cultura del agua para que realmente estemos atentos a consumir racionalmente el agua. Bueno, escriben de Metepec. ¿Y qué me dicen del señor Korenfeld, exdirector de Conagua? El señor Korenfeld está padeciendo de las acciones de su pésima administración. Posee una de las casas más grandes en el fraccionamiento más exclusivo de Valle de Bravo, en el fraccionamiento más exclusivo de Valle de Bravo, que imagino que ha de ser Izar, no sé, pero bueno, dicen, posee el señor Korenfeld una de las casas más grandes en el fraccionamiento más exclusivo de Valle de Bravo, y también cuando lo quitan de esta responsabilidad, se construye una casa enorme en Vail. Habrá que preguntarle a Korenfeld si todavía sigue utilizando el helicóptero que le costó el puesto y que usaba para sus ¿qué? Compromisos personales. No, pues qué descaro, ¿no? Este cuate, si es cierto, Oscar, en Valle de Bravo, viendo todas las porquerías que hizo y cómo dejó, en el fraccionamiento más exclusivo, y luego pues se va a Vail. Yo creo que lo único es que ya no tiene el helicóptero, yo creo, ¿no? Yo creo que no. Oye, mira, la mayor parte de los vecinos, de los habitantes de Valle de Bravo, sí están sufriendo una situación muy grave. Es deplorable la imagen, la vista de la presa en este momento. Yo lo entiendo. Yo he estado en Valle de Bravo, tengo amigos. Es más, me están invitando varias asociaciones preocupados por la situación. Para hacer canchas de fútbol, para hacer unas canchas de fútbol, ¿o qué? Pero el problema no lo vamos a poder resolver, ¿sí? Oscar, hasta la temporada de lluvia, lamentablemente. Sí, pero van a cambiar las lanchas por motos, ¿no? ¿O qué? No, fíjate, te voy a decir una cosa, que esto debe de saberlo la gente. Digo, los jóvenes ni se enteran de esto, sí, pero en realidad Valle de Bravo siempre tuvo prohibido la lancha de motor. ¿Por qué? Porque Valle de Bravo es la última presa que manda el agua a la planta potabilizadora, se llama Berros, para bombearla hacia la Ciudad de México. Y lógicamente la contaminación de descargas, pero también de aceites, gasolinas y todo ello, afecta mucho el proceso. Siempre fueron veleros y lanchas de remos, nunca se permitió
el tema de motor. Y luego vino con el tiempo, se pierde la normatividad y el cuidado, y vino el permitir lanchas de motor. No es Pero correcto, dicen, no debe haber lanchas de motor en Valle de Bravo. pregúntale a don José Luis Loeje, que ha sido el mejor director de Conagua, si va a desaparecer o no la presa de Valle. A ver, ¿sí o no? ¿Puede desaparecer? No, de ninguna A manera. ver, ¿por qué Mira, no puede desaparecer si hacen puras burradas ahí? precisamente porque por eso estoy haciendo un llamado, Óscar, a cambiar el paradigma. Tenemos que cuidar la parte alta de la cuenca, tenemos que garantizar que los escurrimientos del río Cutzamala lleguen a Valle de Bravo, y entonces que haya un equilibrio. Se puede perfectamente tener la vocación turística de Valle de Bravo y a la vez la vocación de abastecimiento de agua para la Ciudad de México, si logramos el cuidado y el equilibrio. Entonces, ¿cuál es mi posición? Con absoluta certeza, vamos a recuperar a Valle de Bravo. Entonces, Pero ¿cuál es la sí solución? quiero decirles, Dígame, solución, es tan solución. grave la situación que no lo vamos a poder hacer hasta la próxima temporada de lluvias. Y siempre y cuando llueva, ¿eh? Sí, tiene que llover, pero por eso, fíjate, por eso yo insisto, Óscar, en el llamado al gobierno federal. ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está el Ejército? ¿Cómo es posible que se permita la tala ilegal en Cutzamala? Que estén ahí pues como dueños no, de pues las tierras, el los crimen cárteles de maneja droga. todo allá, ¿eh? Desde los materiales de Exactamente, entonces el construcción. gobierno Sí. tiene que matar dos pájaros de un tiro, poner orden allá arriba, obviamente sancionar y eliminar a todo el crimen organizado que No, está bueno, pero ¿cuándo va a destruyendo el suceder bosque. eso o qué? Hay que hacerlo, lo vamos No, a hacer, bueno. por supuesto que sí. Es que si no lo hacemos, Sí, entonces sí estamos perdidos, ¿eh? pues No. sí. Y por eso estamos insistiendo en nuestra asociación, Óscar, en un cambio radical y una visión de más largo plazo. Ujú. La Ciudad de México requiere otras fuentes de abastecimiento, requiere eliminar sus fugas, modernizar la red, macro y micromedición, plantas de tratamiento. Necesitamos muchas acciones para no depender ya tanto ni de Cutzamala ni de Lerma y sobre todo del acuífero. Porque claro, Sí. ahora nos vamos a ir sobre el acuífero, Óscar. Sí, pues sí. Pero te voy a decir una cosa, si quieres, para otra ocasión. La situación del acuífero del Valle de México está peor que Cutzamala. ¿Por qué? Porque estamos sobreexplotando las aguas subterráneas en un grado verdaderamente irracional. Es una locura lo que se está haciendo en el Valle de México. O sea, también tenemos el riesgo, así como se nos está acabando Valle de Bravo, de que acabemos con el acuífero. Sí. Viene de la Ciudad de México para concluir. Dice, no, mira, el señor Kornfeld sí tiene una de las casas más grandes en el fraccionamiento más exclusivo de Valle de Bravo, sí tiene una supermansión en Vail y sí sigue utilizando un helicóptero para viajar de Polanco a su casa de Valle. ¿Será tan cínico? Pues, no tengo la ¿y por menor qué cree usted idea. que no? No, yo tampoco. Yo soy chilango, vivo aquí, no tengo sí, casa sí. en Valle de Bravo. Bueno, pues no sé, tampoco, pero... sí. Cada quien que responda de su propia responsabilidad. ¿O se habrá quedado con el helicóptero? No, ¿verdad? No, Eso no creo. puede ser. Imposible, No ¿verdad? creo. Imposible Sí. en este país. Bueno, pero sí es verdad, sí, Óscar, sí. que no se ha invertido. Una de las cosas que a mí más me duelen, Óscar, Sí. es que somos gobiernos que no damos continuidad a nada, ¿no? Nosotros dejamos una agenda del agua. Cada 6 meses se reinventa el país, ¿no? Exactamente. No, 6 años, perdón, 6 años. Cada 6 años. Entonces nosotros, por ejemplo, logramos mantener una inversión en infraestructura del orden de los 70 a 80 mil millones, que era precisamente lo que había que hacer con visión a 30 años, ¿no? Oiga, segunditos, ¿se puede quedar la Ciudad de México sin agua? Segunditos. Vamos directo, mira, no quiero ser aquí Tiene 30 segunditos porque viene la guillotina, sí. Vamos directo a una catástrofe. Es decir, caray. si no se toman acciones en este momento radicales, verdaderamente de cambio. En Soriana, precias asazos. Lleva carne. Bueno, llego a la parte final de esta charla con don José Luis Loeje, exdirector de la Comisión Nacional del Agua. Hace un llamado, ¿no? Foco rojo intenso. Una catástrofe en el abastecimiento de agua, dice usted. Sí, Óscar, mira, está fundado técnicamente. Los datos, las evidencias de la sobreexplotación del acuífero del Valle de México, la situación que estamos viviendo de Lerma y Cutzamala, pues demuestran que estamos en una crisis que se puede convertir en una catástrofe verdaderamente inmanejable. Es como si fueras caminando al precipicio directito y en muy corto plazo. ¿Qué tienen que hacer? La próxima administración, ¿qué tienen que hacer? Inmediatamente tiene que haber cambios, ¿no? No podemos esperar. Pero a ver, díganos a la 2 o 3 acciones. Pero sí, ¿qué tiene que hacerse? La Ciudad de México requiere
nuevas fuentes de abastecimiento, no hay de otra. ¿Cómo se puso? Requiere eliminar fugas, Oscar. Sabes que se pierde la mitad del agua ya potabilizada, bombeada, tanto en la red como en como en fugas en casa. Es decir, sí tenemos que atacar el tema de fugas, es terrible. Y tenemos también que hacer obras que nos permitan captar agua, porque en la Ciudad de México, te voy a dar un dato que lo doy en mis ¿Qué pláticas. obras? ¿Qué tipo de obras para captar Quiero agua? que memorices una cantidad, y el auditorio, por favor, 6,800. En el Valle de México llueven al año 6,800 millones de metros cúbicos, Oscar Mario, que es como la presa Malpaso, es de ese tamaño, una presa gigantesca. Ay, no se puede Y recuperar, ¿no? representa 3 veces todos los consumos del Valle de México, todo lo que consumimos a nivel doméstico, comercial, industrial, agrícola, son como 2,500 en todo el valle. Y sabes que, aunque nos llueve 3 veces más, no aprovechamos nada. Entonces se requiere un cambio. Necesitamos Pero ¿quién recuperar áreas en el valle para captar. ¿Cómo se puede recuperar el agua que cae en la Ciudad de México? ¿Cómo se puede recuperar? Mira, tenemos varios proyectos que No, bueno, proyectos. que pues son todos muy complejos, pero yo te voy a todos son decir, proyectos. todas las presas que en un momento dado fueron para riego agrícola, estamos proponiendo convertirlas en suministro de agua potable. Ahí te van. Madín, que ya es suministro de agua, ¿no? La presa de Guadalupe, que la debes de conocer, en Atizapán, Villa Nicolás Romero. La presa de la Concepción, que está en Tepozotlán, y el lago de Zumpango. Esos 4 cuerpos de agua, hay que hacer toda una serie de obras para tratar el agua que se descarga y luego potabilizar. Y luego hay otras áreas en el Valle de México que estamos estudiando, por ejemplo, Jico, en Tláhuac, que es un área muy interesante, Oscar, que fíjate que debido a los hundimientos, ahora ya tiene un espejo de agua todo el tiempo. Son zonas ejidales que la propuesta que hacemos es convertirlas, o sea, adquirir esos ejidos, tratar toda el agua que viene de Chalco y de la Sierra Nevada, o lo que es el río de la Compañía y el río San Javier, y hacer un gran lago en Jico. Oiga, Y pues ese lago esto da para comunicarlo. mucho, don José Luis. Le están No, diciendo, bueno, oye, ahí quiero llegar, Oscar. pero le están Necesitamos invertir, no tienes idea, miles y miles de millones de dólares para atender este grave problema. No, bueno, frente a un pues, gobierno que está omiso, que está en el limbo, como yo digo, no sé qué están esperando, o sea, ¿qué están esperando? ¿A que esto se nos explote, sí. la bomba nos explote en las manos? Entonces, el llamado, y te agradezco mucho, en este momento es al gobierno federal, al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación. Tienen que declarar la emergencia ya, tienen que apoyar a los municipios que van a estar muy afectados, como Naucalpan, todas las alcaldías del poniente de la Ciudad de México, Tlalnepantla, Atizapán también, que van a tener un problemón, Oscar, porque ya la Conagua dice, vamos a rehabilitar pozos y vamos a perforar pozos. Ah, sí, bueno, nada más que pero ya sabe que aquí primero se ahoga el niño, y luego sí vamos a tapar el pozo inmediatamente y vamos a investigar. Así, Y vamos a investigar. En materia de agua, sin ninguna planificación, claro, Oscar. No podemos continuar así. Estamos a un nada de una catástrofe. Entonces tenemos que tomar acción. Bueno, seguiremos en contacto, don José Luis. Oscar Mario, a ti y a todo tu equipo, y muchas gracias. Gracias, Juan.